La mancha oscura de la botella de tequila brillaba bajo la débil luz del monitor. Eran las 3:30 de la mañana en la Ciudad de México, y el aire espeso del despacho, cargado de culpa y alcohol, se había vuelto irrespirable. Alejandro Ríos, el magnate inmobiliario más poderoso de la capital, no temblaba por el frío de la noche, sino por la impotencia de sostener un cuerpo diminuto y agitado, el cuerpo de su hija de 4 meses, Sofía, que gritaba un llanto gutural y desesperado que le taladraba el alma. 4 meses. 4 meses desde que su mundo se había fragmentado con la partida de Isabela, su esposa, llevada por una complicación repentina tras el parto, dejando atrás a un hombre destrozado y a una réplica exacta de sí misma que él no se atrevía a mirar. Sofía lloraba por un cólico atroz que la encogía, pero Alejandro creía que lloraba por él, por su cobardía, por su rechazo silencioso. No se atrevía a mirarla a los ojos porque en ellos, color miel, veía el reproche de su gran amor perdido. Sus manos temblaban, se sentía inútil, un fraude como padre, y cuando estaba a punto de rendirse y de volver a la bebé a la cuna, la puerta se abrió con un crujido suave y una figura silenciosa. Elena, la nueva niñera, apareció en el umbral. Ella no dijo nada, solo avanzó con una calma que desarmaba el caos de la escena. Se acercó a él, que sudaba frío, y con una intensidad que cortó el aire, susurró una sola frase, una verdad brutal que nadie había tenido el valor de enunciar, y en ese instante el tiempo se detuvo para Alejandro, forzándolo a enfrentar no solo el dolor de su pérdida, sino la vida que estaba dejando morir en sus propios brazos. El camino hacia la redención y un amor inesperado comenzó en ese mismo y helador instante, con el sonido de la más pura desesperación. El penthouse en Lomas de Chapultepec era un mausoleo de mármol y cristal, un monumento al éxito que ahora solo hacía eco de la ausencia. Alejandro, a sus 39 años, había levantado un imperio, pero en el último tercio del año no había construido más que un muro infranqueable de dolor a su alrededor. Se había convertido en un espectro, un fantasma que se movía por los pasillos inmensos con el único propósito de evitar cruzarse con la pequeña Sofía, la razón de su agonía y su última conexión con Isabela. Para él, ver a Sofía no era una bendición, sino una herida abierta. Sus ojos eran los de Isabela, la forma de su rostro, el pequeño hoyuelo en la barbilla. Era como si su amada esposa hubiera vuelto en una cruel miniatura solo para recordarle a cada instante lo que el destino le había arrebatado. Este dolor insoportable lo llevaba a sumergirse en el trabajo hasta el agotamiento o a beber hasta que la conciencia se disolvía en la oscuridad del estudio, lejos, siempre lejos de la cuna. Doña Carmen, la madre de Isabela, había asumido el papel de madre y abuela con una resiliencia conmovedora. Ella había perdido a su única hija, pero se aferraba a su nieta como a su último aliento. Sin embargo, estaba agotada, observando con impotencia cómo su yerno se autodestruía y su nieta crecía sin el amor de su padre. Ya había contratado a 6 niñeras y todas habían huido, aterrorizadas por la atmósfera opresiva y la melancolía palpable de la mansión. La casa es demasiado pesada, decían. El señor es demasiado ausente. La tristeza se había incrustado en las paredes, volviendo el ambiente denso y oscuro, hasta que Elena Solís, de 30 años, maestra de preescolar, desempleada tras el cierre de su escuela, aceptó el trabajo desesperada por el dinero para costear el tratamiento médico de su madre en Cuernavaca. La oferta salarial, 3 veces superior a la del mercado, la había hecho ignorar los rumores sobre el viudo y la mansión maldita. Doña Carmen recibió a Elena con una sonrisa gastada por el luto, presentando a Sofía como una bebé tranquila. Gracias a Dios, advirtió a Elena sobre Alejandro.
está pasando por un momento muy difícil. Probablemente no interactuará mucho contigo. No te lo tomes personal. Elena simplemente asintió. Tomó a Sofía en sus brazos por primera vez, sintiendo el calor diminuto de la vida. Susurró a la bebé con la certeza de un pacto. «Hola, pequeña, voy a cuidarte muy bien». Esa misma noche, al ir por agua a la cocina, Elena pasó por el estudio. La puerta estaba entornada y por primera vez vio a Alejandro, un hombre quebrado, sentado detrás de un escritorio de caoba, con botellas vacías a sus pies y rodeado de fotografías de una mujer de cabello oscuro y sonrisa radiante. Isabela. Alejandro tenía la cabeza entre las manos, sus hombros temblaban levemente, una imagen de dolor tan profundo que le oprimió el pecho a Elena. Ella, que había perdido a su padre a los 12 años y visto a su madre hundirse por meses en la desesperación, reconoció ese sufrimiento. Ella entendía que la pérdida no tiene manual de instrucciones y cada uno la atraviesa como puede. Decidió pasar de largo, sin hacer ruido, sabiendo que aún no era el momento de presentarse. A partir de entonces, Elena estableció una rutina de luz y vida en el cuarto de Sofía. Se despertaba con el sol, cambiaba los pañales, preparaba el biberón, le daba un baño y le cantaba nanas suaves. Con la bebé en el coche, paseaba por el jardín, un oasis que había permanecido oscuro por meses, mostrándole las flores, las mariposas y el cielo azul. Sofía era una bebé serena, pero Elena notaba su falta de risas, como si ya sintiera el peso de la tristeza de esa casa. Alejandro seguía siendo una sombra, saliendo temprano y volviendo tarde, acelerando el paso al pasar frente a la habitación de Sofía, como si el cuarto estuviera en llamas. Nunca la miraba, nunca preguntaba por ella. Elena luchaba por no juzgar, pero la indiferencia le resultaba difícil de aceptar. Una tarde, bebiendo un té con doña Carmen, se atrevió a preguntar: ¿por qué el señor Alejandro no interactúa con Sofía? Doña Carmen cerró los ojos, el dolor visible en su rostro surcado por las ojeras. No la ha cargado ni una sola vez desde que nació, no puede mirarla, es el calco de mi hija, Elena. Es como si Isabela estuviera ahí y a la vez no lo estuviera, y eso le rompe el corazón cada día. Elena sintió un nudo en la garganta. Doña Carmen limpió una lágrima. Sofía va a crecer sin su padre, y no sé qué hacer. Yo también estoy de luto. Perder a mi única hija y ver a mi nieta sin uno de sus padres es demasiado cruel. Elena simplemente tomó la mano de doña Carmen, entendiendo que, a veces, la presencia vale más que cualquier palabra. Las semanas se convirtieron en un periodo de curación lenta. Elena cuidaba a Sofía con una dedicación que la sorprendía a sí misma, llenando un vacío emocional que no sabía que tenía. Le cantaba, jugaba y conversaba con la pequeña como si entendiera cada palabra. Y tal vez entendía, porque poco a poco Sofía comenzó a regalar pequeñas sonrisas que iluminaban su rostro cada vez que Elena aparecía. Alejandro continuó siendo una presencia invisible hasta aquella madrugada fatídica. A las 2:30 am, Elena despertó con un llanto que no era el habitual de Sofía, sino uno más agudo, más desesperado. Corrió al cuarto, encendió la luz. Sofía estaba roja, el rostro contraído por el dolor, las piernitas encogidas contra la barriguita. Cólico, un dolor insoportable que Elena reconoció de inmediato. «Calma, mi amor, calma», susurró, tomándola en brazos. «Va a pasar, yo estoy aquí». Pero Sofía no se calmaba. El llanto se volvía cada vez más agudo, incesante. Elena probó masajes en la barriguita, caminar por el cuarto, el biberón tibio. Nada funcionaba. 15, 20, 30 minutos sin tregua. Elena comenzaba a sentir el pánico. ¿Y si no era solo cólico? ¿Y si era algo grave? Pensó en despertar a doña Carmen, pero recordó que la señora había tomado su medicamento para la presión.
Necesitaba descansar. El médico había sido claro sobre el estrés. Miró hacia el pasillo. La luz del estudio de Alejandro estaba encendida. Como siempre, dudó. Él apenas miraba a su hija. ¿Cómo podría ayudar? Pero la desesperación de Sofía no le dejó otra opción. Necesitaba ayuda. Con Sofía llorando inconsolablemente en sus brazos, fue al estudio y tocó la puerta. «Señor Ríos, adelante», respondió él con la voz cansada y distante. Elena abrió la puerta. Alejandro estaba sentado en su posición habitual, ante un monitor en blanco, solo existiendo, esperando que el tiempo pasara. «Necesito ayuda», dijo Elena con voz temblorosa. Alejandro levantó la mirada y por primera vez en semanas la miró directamente. Luego miró a Sofía, que lloraba desesperadamente. Se paralizó. El rostro se le puso pálido, los ojos desorbitados, la respiración acelerada. «Yo no sé cómo», murmuró. «Por favor, yo no...» Elena lo interrumpió dando un paso adelante. «Tiene cólico. Lo intenté todo. Masaje, caminata, biberón. Nada funciona. Solo necesito una mano, por favor». Alejandro se levantó, pero retrocedió. «No, no puedo, yo no...» «Es su hija», dijo Elena con la voz más firme. Él sacudió la cabeza. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «No sé cuidarla, no sé qué hacer. Nunca la he cargado, no sé». En ese momento de pánico, una mezcla de urgencia y desesperación invadió a Elena. No había tiempo para la compasión lenta. Dio otro paso adelante y antes de que Alejandro pudiera negarse o huir nuevamente, depositó con suavidad, pero con firmeza inquebrantable, a la pequeña Sofía en sus brazos. Alejandro se congeló por completo. Su cuerpo se puso rígido como una piedra, sosteniendo a la bebé con una torpeza aterrada. Sofía continuaba gritando, su llanto resonando en el silencio opresivo del estudio. Las manos de Alejandro temblaban mientras la sostenía. El sudor frío perlaba su frente. «No puedo», susurró con la voz quebrada. «No puedo. Tómala de vuelta, por favor, tómala». Elena, sin soltar las manos temblorosas de él, puso las suyas encima, firmes, cálidas y seguras. «No la quite», dijo en voz baja. «Solo respire. Mírela». «No». «Puedo mirarla», dijo Alejandro, las lágrimas comenzando a caer libremente. «Si la miro, la veo a ella, veo a Isabela. Y duele demasiado, Elena, duele demasiado». Elena sintió sus propias lágrimas quemarle los ojos, pero no desvió la mirada. Sostuvo sus manos con más firmeza aún y susurró lentamente, con una intensidad que cortó el aire como una cuchilla afilada, la frase que nadie había tenido el valor de decir. «Ella también perdió a su mamá, y usted la está haciendo perder a su papá». El efecto fue inmediato, devastador. Alejandro se congeló. La frase hizo eco en su mente como un trueno silencioso. Sintió un golpe seco en el estómago que le vació los pulmones. Perdió a su mamá antes de conocerla. «Y ahora está perdiendo a su papá también», continuó Elena con una voz firme pero con una gentileza demoledora. «Aunque él esté aquí, aunque esté respirando, ella está sola, Alejandro, completamente sola». Alejandro finalmente miró a Sofía. La miró de verdad, por primera vez. Vio los ojitos rojos e hinchados por el llanto, el labio tembloroso, las manitas diminutas agarrando el aire, buscando desesperadamente algo, buscando a alguien, buscándolo a él. Y en ese instante algo se rompió dentro de Alejandro, como una presa que cede. Todos los meses de dolor contenido, de culpa, de miedo, de rabia, se desbordaron de golpe. Las lágrimas cayeron gruesas, calientes, sin que él intentara detenerlas. Miró a su hija y solo pudo susurrar, con la voz completamente destrozada: «Perdóname, mi amor, perdóname, perdóname». Atrajo a Sofía más cerca, apoyó el rostro en el cuerpecito cálido de ella y lloró como no lo había hecho desde la noche en que perdió a Isabela. Lloró por su esposa, por la hija que había abandonado, por el tiempo perdido,
por el dolor que había causado. Elena no dijo nada más, solo mantuvo su mano sobre la de él, ofreciendo una presencia silenciosa, una fuerza inquebrantable, un perdón tácito. Y entonces ocurrió un pequeño milagro. Sofía dejó de llorar, no gradualmente, sino de repente, como si hubiera sentido el cambio, como si supiera que la había encontrado. Miró el rostro de su padre, empapado en lágrimas, bostezó suavemente y cerró los ojitos. Alejandro soltó una risa ahogada, incrédula. Paró, susurró. Elena sonrió, las lágrimas ahora rodando por su propio rostro. Solo quería a su papá. Se quedaron allí, en medio del estudio a las 3 de la mañana. Sofía finalmente tranquila, en los brazos de Alejandro. El silencio ya no era pesado, era paz, alivio, el hálito de un nuevo comienzo. Alejandro miró a Elena. «Gracias», dijo. «Gracias por no rendirte, por obligarme a...» «No necesitabas ser obligado», interrumpió Elena con dulzura. «Solo necesitabas un empujón. El valor siempre estuvo ahí». Él negó con la cabeza, sosteniendo a Sofía como el tesoro más preciado del mundo. «Desperdicié 4 meses. 4 meses que nunca voy a recuperar. Pero tienes ahora», dijo Elena, «y tienes mañana, y todos los días que vendrán». Alejandro miró a su hija dormida, tranquila, confiada. «Te prometo, Sofía», susurró para ella, «que nunca más te abandonaré. Nunca más». En ese momento, algo se reparó en él. No completamente. Esas heridas no sanan de la noche a la mañana, pero lo suficiente para un nuevo amanecer. Después de esa noche, la mansión en Lomas de Chapultepec comenzó a cambiar, lentamente, como el hielo que se derrite bajo el sol de la mañana. Alejandro ya no salía tan temprano. Pasaba por el cuarto de Sofía antes de ir a trabajar. Al principio, solo se quedaba en la puerta observando a Elena cuidarla. Luego entró, se acercó a la cuna, miró a su hija. Elena percibió el cambio y no lo presionó, solo lo facilitó. «Buenos días, señor Ríos», decía con naturalidad. «¿Quiere darle los buenos días a Sofía?» Alejandro dudaba, pero asentía. Se acercaba a la cuna. «Hola, Sofía», decía en voz baja. La bebé lo observaba con esos ojos inmensos y entonces sonreía. Una sonrisa sin dientes que iluminaba todo su rostro. Alejandro sentía que el pecho se le apretaba, pero esta vez no era solo dolor. Era algo más, algo cálido y desconocido que se parecía a la esperanza. Los días se transformaron en semanas. Alejandro comenzó a tocar la manita de Sofía. Dejaba que ella agarrara su dedo, sintiendo el agarre sorprendentemente firme de aquella criaturita. Elena le enseñó a cambiar pañales. Alejandro hizo una mueca de asco la primera vez, y Elena se rió. «Solo es popó, señor Ríos», dijo. «Nada que agua y jabón. No resuelvan». Él aprendió a preparar biberones, a distinguir entre el llanto de hambre y el de sueño, a interpretar los diferentes tonos de desesperación. Elena era una profesora paciente, explicando todo con calma, y poco a poco, Alejandro se fue permitiendo ser padre. Una tarde, Elena escuchó música suave proveniente del cuarto de Sofía. Se acercó despacio y vio, por la puerta entreabierta, a Alejandro caminando por la habitación con la bebé en brazos, cantando en voz baja. Su voz era suave, un poco desafinada, pero cargada de una emoción pura. Era una canción antigua. Elena la reconoció. La media vuelta de José Alfredo Jiménez. Doña Carmen apareció a su lado, y al ver la escena, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Esa era la canción favorita de Isabela», susurró. Él se la cantaba todas las noches. Elena sintió un escalofrío en el pecho y puso su brazo alrededor de doña Carmen. Se quedaron ahí, observando a Alejandro redescubrir la alegría de la paternidad. Más tarde, Alejandro encontró a las 2 mujeres en la terraza, con Sofía en brazos. Se sentó junto a doña Carmen. «¿Qué le dijiste a Sofía?», preguntó la señora con los ojos brillantes de afecto.
Alejandro sonrió, mirando a su hija. Le dije que su mamá era increíble, que iluminaba cualquier lugar al que entraba, que tenía la sonrisa más bonita del mundo y que Sofía es exactamente igual a ella. Besó la frente de la bebé y que tengo suerte de tener un pedacito de ella conmigo. Doña Carmen no pudo contenerse, abrazó a su yerno y lloró con él. Elena se retiró discretamente, dándoles espacio para ese momento íntimo, pero antes de salir miró hacia atrás y vio a Alejandro mirándola con una gratitud profunda, inconmensurable. Esa noche, Alejandro buscó a Elena en la cocina. Ella estaba preparando té. Él se apoyó en el marco de la puerta. «Gracias, Elena», dijo. Ella se giró. «¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por no dejarme seguir siendo un cobarde». Elena sonrió con dulzura, sacudió la cabeza. «No hice nada, solo necesitabas un empujón. El valor siempre estuvo ahí». Sus miradas se encontraron y se demoraron. Algo flotaba en el aire, una conexión que iba más allá de la relación patrón-empleada, algo no dicho, algo peligroso. Alejandro lo sintió, Elena también, pero ella desvió los ojos. «Buenas noches, señor Ríos». Salió de la cocina. Alejandro se quedó solo, sosteniendo la taza de café que no había notado que tomó. Sintió algo que no sentía desde hacía meses, algo más allá del dolor, una punzada cálida de esperanza y de algo más, algo que no debería estar sintiendo. No tan pronto, tal vez nunca, pero estaba allí, creciendo inevitablemente. Las semanas pasaron y la mansión en Lomas de Chapultepec fue volviendo lentamente a la vida. Alejandro abrió las cortinas que habían estado cerradas por meses. La luz del sol invadió los espacios, espantando a las sombras. Encendió el equipo de sonido y la música suave llenó los lugares que antes solo eran silencio. Se rió por primera vez en mucho tiempo, una risa genuina, cuando Sofía hizo una mueca al probar su primera papilla de calabaza. «No te gustó, ¿verdad?», dijo, limpiando la boquita de su hija. «Está bien. A tu papá tampoco le gusta la calabaza». Elena observaba desde lejos, apoyada en el marco de la puerta de la cocina. En sus ojos había una mezcla de alegría por ver a Alejandro renacer y una profunda melancolía. Sabía que se estaba apegando demasiado a la casa, a Sofía, a él. Doña Carmen, por supuesto, lo notó. Las madres lo notan todo. Encontró a Elena doblando ropita de bebé en el lavadero. «Estás enamorada de él, ¿verdad?», Doña Carmen preguntó sin rodeos. Elena se congeló. «No sé de qué habla, señora». Doña Carmen sonrió dulcemente, sentándose a su lado. «Hija, perdí muchas cosas en la vida, pero no perdí la capacidad de ver. Veo cómo lo miras y cómo él te mira». Las lágrimas ardieron en los ojos de Elena. Él amaba a su esposa, doña Carmen. Todavía la ama, y yo no tengo derecho a... Doña Carmen la interrumpió sosteniendo su mano. Él amaba mucho a mi hija, es verdad, pero Isabela no hubiera querido verlo así, encerrado en vida. Ella hubiera querido que viviera, que fuera feliz de nuevo, que amara de nuevo. Elena sacudió la cabeza. La gente va a juzgar, dirán que lo superó muy rápido, que yo me aproveché. ¿Y qué?, dijo doña Carmen con firmeza. ¿A quién le importa lo que diga la gente fuera de esta casa? Alejandro está vivo de nuevo. Sofía tiene un padre. Y tú trajiste la luz de vuelta a este lugar. Elena no respondió, solo abrazó a la señora y lloró porque sabía que estaba enamorándose, lloraba porque tenía miedo de no tener derecho a sentir eso. Mientras tanto, Alejandro también luchaba con sus sentimientos. Empezó a notar detalles de Elena que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que cantaba para Sofía, su infinita paciencia, cómo iluminaba cualquier habitación, su sonrisa genuina y su dulzura con todos, desde doña Carmen hasta el jardinero. Se
Sorprendía pensando en ella durante el día, en la oficina, en medio de reuniones importantes. Su mente volaba, imaginándola en casa con Sofía, su risa, sus ojos bondadosos. Se reprendía. No deberías estar pensando esto, no tan pronto. Isabela murió hace apenas 4 meses. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pienso yo de mí mismo? Pero el corazón no entiende de plazos, de deberías o no deberías. El corazón simplemente siente. Una noche, después de que Sofía se durmió, Alejandro encontró a Elena en la sala, sentada en el sofá, mirando por la ventana. Se sentó a su lado, un poco distante, pero presente. ¿En qué piensas?, preguntó. Elena sonrió suavemente. En cómo cambia la vida de rápido. Hace 4 meses estaba desempleada, sin saber cómo ayudar a mi mamá. Y ahora estoy aquí, cuidando a una bebé hermosa en una casa que se ha convertido en mi hogar. Eres parte de esta casa, Elena, dijo Alejandro. Más de lo que imaginas. Elena lo miró, sus ojos brillando a la luz suave de la lámpara. Tengo miedo, confesó, miedo de apegarme demasiado, de olvidar mi lugar. ¿Tu lugar? Alejandro frunció el ceño. Tu lugar es aquí, con nosotros. El silencio se instaló, pesado, cargado de cosas no dichas. Se miraron, y por un momento el mundo entero desapareció. Solo existían ellos dos. La respiración de Alejandro se aceleró. Se inclinó muy levemente y Elena no se apartó. Sus labios estaban a solo centímetros cuando, de repente, Sofía lloró. El monitor de bebé en la mesa de centro se encendió y el llanto de la bebé resonó en la sala. Alejandro retrocedió. Elena desvió la mirada. Yo voy, dijo, levantándose rápidamente y saliendo de la sala antes de que él pudiera decir o hacer cualquier cosa. Alejandro se quedó ahí, solo, el corazón latiéndole desbocado. ¿En qué estaba pensando?, se preguntó, pero sabía la respuesta. Estaba pensando en ella, y eso lo asustaba y lo emocionaba en partes iguales. El destino, sin embargo, tenía su propia manera de forzar la intimidad. Un día, Sofía se enfermó con fiebre alta. Alejandro entró en pánico, sostuvo a la bebé, pero estaba temblando incontrolablemente. Su mente fue invadida por flashbacks de la noche en el hospital. Isabela desangrándose, la alarma plana en el monitor, el vacío. No de nuevo, por favor, no de nuevo, pensó. Elena notó su estado de shock, se acercó con firmeza y sostuvo el rostro de Alejandro entre sus manos. Alejandro, mírame, mírame. Él obedeció, los ojos vidriosos de terror. Respira, dijo ella, lentamente. Inspira, expira. Él intentó, el aire saliendo entrecortado. Ella va a estar bien, dijo Elena con convicción. No es lo mismo, no lo es. Iremos juntos al hospital. Él asintió, enfocándose en el rostro de ella, respirando. Poco a poco, el pánico cedió. Pusieron a Sofía en la sillita del coche. Alejandro condujo. Elena iba en el asiento trasero junto a la bebé, sosteniendo su manita, cantándole en voz baja. En la sala de espera del hospital, vacía en la madrugada, Alejandro se sentó, las piernas temblándole. Elena se sentó a su lado sin pensar. Él instintivamente tomó su mano, apretándola con fuerza, como si fuera un ancla que lo mantenía a flote. Elena miró sus manos entrelazadas. Luego lo miró a él. Alejandro se dio cuenta. Miró las manos, pero no las soltó. «Perdona», murmuró. «No necesitas», susurró ella, apretando su mano de vuelta. Se quedaron así, en silencio, hasta que el médico salió. «Solo es una virosis», explicó el pediatra. «Fiebre común en bebés. Ya le dimos el antitérmico. Pueden llevarla a casa». Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo. Elena sonrió, aliviada. De vuelta a casa, en la camioneta, Sofía dormía tranquilamente. Alejandro conducía despacio por la ciudad quieta, tarde en la noche. «Entré en pánico», dijo en voz baja. «Volví a esa noche en que perdí a Isabela. Fue como si estuviera sucediendo de nuevo». Elena, mirando por la ventana, dejó que las lágrimas escurrieran en silencio.
Lo sé, lo vi en tus ojos. No sé qué haría sin ti, confesó con la voz embargada. Me trajiste de vuelta, me devolviste a mi hija, me hiciste querer vivir de nuevo. Elena cerró los ojos, el corazón acelerado. Eres más fuerte de lo que crees, dijo suavemente. No me necesitas. Sí, te necesito, respondió él. Y fue la primera vez que lo admitió en voz alta. Te necesito. Elena no respondió. No podía. Si lo hacía, confesaría que ella también lo necesitaba y no sabía si podía, si debía hacerlo. Al llegar a la mansión, Elena tomó a Sofía de la sillita. La bebé, exhausta, ni se despertó. Alejandro la siguió hasta el cuarto. Elena colocó a Sofía en la cuna, la cubrió con cuidado y besó su frente aún tibia. Alejandro se quedó en el umbral, observando. Elena se giró. Se miraron y de nuevo el mundo desapareció. El cuarto en penumbra, solo el suave sonido de la respiración de Sofía. Alejandro dio un paso adelante. Elena contuvo el aliento. Él levantó la mano, tocó su rostro, suavemente, como si fuera de porcelana. «No», susurró Elena. Él la interrumpió, la voz débil. «Por favor, no. Ahora no. Así». «¿Por qué?», preguntó él. Pero ella lo sabía. Él sentía lo mismo. «Porque es muy pronto. Porque la gente hablará. Porque aún la amas». Ella miró hacia el estudio. «Y porque no sé si esto es real o si es solo gratitud, necesidad, soledad». Alejandro bajó la mano, dio un paso atrás. «Tienes razón. Perdona. No debí...». «No te disculpes», dijo Elena. «Solo dame tiempo. Date tiempo a ti también». Él asintió y salió del Centro Sentinel. Cuarto. Elena se apoyó en la pared y se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Lloró en silencio, porque sabía que estaba perdida, completamente perdida, y no había vuelta atrás. 2 semanas después, Alejandro decidió retomar sus compromisos sociales. Cenas de negocios, eventos benéficos, cosas que hacía con Isabela y que había evitado por meses. El primer evento sería una cena benéfica en el Club de Industriales, una causa noble para un hospital infantil. Él siempre había sido uno de los mayores donantes y su ausencia había sido notada y juzgada. Invitó a Elena. «Ven conmigo», le dijo una tarde. «Lleva a Sofía. Quiero que estén ahí». Elena dudó. «Señor Ríos, solo soy la niñera. No necesita llevarme. Puedo quedarme con Sofía aquí». Alejandro sacudió la cabeza con firmeza. «No es solo por Sofía. Quiero que vengas. Eres parte de nuestra vida y no quiero esconderlo». Elena sintió el estómago revuelto, pero vio la determinación en sus ojos y aceptó. La noche del evento se puso el único vestido de noche que tenía, negro, sencillo, comprado años atrás para una graduación. Cuando bajó las escaleras, Alejandro, impecable en su traje azul marino, la estaba esperando. La miró y se quedó sin palabras. «Estás hermosa», dijo con voz suave. Elena se sonrojó. «Gracias. Tú también estás bien». Doña Carmen apareció con Sofía, vestida con un vestido blanco de encaje y un moño rosa. «Mi nieta más linda del mundo», dijo. «Cuídenla y cuídense». En el trayecto en la camioneta, Elena estaba tensa, las manos sudadas, el corazón acelerado. Alejandro lo notó. «¿Estás nerviosa?», preguntó. «Un poco. Nunca he ido a un evento así. No sé cómo comportarme». «Sé tú misma», dijo él. «Es lo único que tienes que hacer». Al llegar al club, Elena entendió por qué estaba nerviosa. El lugar era imponente, candelabros gigantes, mármol por todas partes, mujeres con vestidos carísimos y joyas que costaban más que la casa de su madre. Hombres de traje hablando de negocios e inversiones. Alejandro bajó de la camioneta, tomó a Sofía de la sillita y le ofreció el brazo a Elena. Ella dudó, pero aceptó. Entraron juntos y la gente lo notó. Por supuesto que lo notaron. Alejandro Ríos, el viudo, llegando con una bebé en brazos y una mujer joven y sencilla a su lado. Los susurros comenzaron de inmediato.
¿Quién es ella?, preguntó una mujer rubia platino a su amiga. La niñera, respondió la otra. Me enteré por mi empleada que trabaja en su casa. La niñera. ¡Qué rápido! Apenas enterró a la pobre Isabela y ya está con otra. Los hombres son todos iguales. Mira la edad de ella. Debe tener 20 y tantos. Obviamente se aprovechó de la situación. Pobre Isabela. Debe estar revolviéndose en la tumba. Elena no escuchó los detalles, pero sintió cada mirada, cada susurro, cada juicio. Se sintió pequeña, fuera de lugar, una impostora. Alejandro sintió su tensión en su brazo, se inclinó y susurró: ignóralos, no importan. Pero para ella sí importaban. Importaban porque sentía que tenían razón. Era solo la niñera, y no debería estar allí, no de esa manera. Se acercaron a un grupo, colegas de negocios de Alejandro y sus esposas. Alejandro, qué gusto verte, amigo. Te extrañábamos. ¿Cómo estás?, dijo uno de ellos. Mejor, respondió Alejandro. Mucho mejor. Les presento a Elena, cuida de Sofía, y esta es mi hija. Los hombres sonrieron. Las esposas miraron a Elena de arriba abajo con una frialdad y un desprecio mal disimulados. Mucho gusto, dijo una de ellas con un tono glacial. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 29, respondió Elena en voz baja. Ah, tan joven, dijo la mujer, mirando directamente a Alejandro. Qué suerte la tuya, ¿no? Tener a alguien tan joven cuidando tu casa. El tono era venenoso. Alejandro estaba a punto de responder cuando otro colega lo llamó. Negocios, siempre negocios. Él dudó. Puedes ir, dijo Elena. Me quedo con Sofía. Él se fue a regañadientes. Elena se quedó sola con el grupo de mujeres que ya no disimulaban su hostilidad. Así que eres la niñera, dijo una de ellas. Debe ser interesante vivir en la casa de un viudo tan rico. Es un trabajo, respondió Elena dignamente. Cuido a su hija, solo eso. Solo que la gente está comentando. Ya sabes cómo es la sociedad pequeña. Todos se conocen y notan cuando algo cambia. ¿Qué dicen que pasó? Elena sintió que las mejillas le ardían. No sé de qué habla, señora. ¿No sabes? La primera mujer se rió con sorna. Cariño, llegaste aquí del brazo de él, con su hija, usando un vestido que, convengamos, no es precisamente apropiado para el evento. Todos están hablando. Todos dicen que te aprovechaste de un hombre vulnerable. Yo no me aproveché de nadie, dijo Elena, la voz temblándole. Solo hago mi trabajo. Claro, dijo la mujer, sonrió con desdén y le dio la espalda. Las otras la siguieron, dejando a Elena sola y humillada. Sostuvo a Sofía con más fuerza. La bebé era lo único que la mantenía entera. Fue al baño, se encerró en un cubículo y dejó que las lágrimas cayeran, silenciosas y amargas. Afuera, escuchó a dos mujeres que entraban. ¿Viste a la niñera? Está aquí. Vi. ¡Qué absurdo! Alejandro apenas enterró a Isabela y ya está desfilando con la sustituta. ¿Crees que ellos ya...? Seguro. Los hombres no soportan estar solos y ella es lista. Lo agarró en un momento de debilidad. Pobre Isabela. Era mi amiga. Debe estar tan triste viendo esto. Las mujeres salieron. Elena se quedó allí, destrozada. Cada palabra fue una puñalada. Miró a Sofía. La bebé la observaba con esos ojos inocentes. Perdóname, susurró. Perdóname por estar causando esto. Cuando finalmente salió del baño, buscó a Alejandro. Él estaba conversando con más gente. Se acercó y tocó su brazo suavemente. ¿Podemos irnos?, preguntó con voz débil. Él la miró. Vio sus ojos rojos, su rostro pálido. Claro, vámonos. En la camioneta, el silencio era pesado. Sofía dormía en el asiento trasero. Alejandro miró a Elena varias veces. Ella miraba por la ventana, tensa. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. Nada, mintió Elena. Alejandro, por favor, solo quiero ir a casa. Él no insistió, pero lo sabía. Vio las miradas, escuchó los susurros y se odió por haberla expuesto a eso.
Al llegar a la mansión, Elena salió rápidamente de la camioneta tomando a Sofía. Alejandro la siguió hasta el cuarto de la bebé. Ella colocó a Sofía en la cuna con cuidado y se dio la vuelta para salir, pero Alejandro estaba en la puerta, bloqueando su paso. «Dime», dijo. «¿Qué dijeron?» Elena sacudió la cabeza. «No importa». «Sí importa. Dijeron la verdad», explotó Elena, las lágrimas cayendo libremente. «Dijeron que me aproveché de ti, que apenas enterraste a tu esposa y ya estás con otra, que soy solo una oportunista que te agarró en un momento de debilidad. Y tienen razón, Alejandro, tienen razón». «No tienen razón», dijo él con firmeza. «Sí, la tienen», insistió Elena, con la voz quebrándose. «Todavía la amas. Siempre la amarás. Y yo estoy aquí en medio, estorbando su memoria, estorbando tu vida, estorbando todo. No estás estorbando nada», dijo Alejandro, acercándose a ella. «Salvaste mi vida, salvaste la vida de mi hija». «Pero la gente no lo ve así», dijo Elena. «Y no lo soporto, Alejandro. No soporto ser juzgada, ser vista como la otra, como la sustituta, como alguien que no debería estar aquí». Alejandro la sujetó por los hombros con firmeza, pero con ternura. La miró a los ojos. «Tienes razón. Amo a Isabela. Siempre la amaré, pero eso no significa que tenga que vivir muerto, que tenga que enterrarme con ella. Ella no hubiera querido eso». «Lo sé», susurró Elena, «pero es muy pronto, para todos, para mí, para ti, para su memoria». Se apartó. «Creo que es mejor que me vaya», dijo, «antes de que esto se complique más, antes de que lo arruine todo aún más». «¡No!», dijo Alejandro, casi un grito. «¡No hagas eso, por favor!». Pero Elena ya había tomado una decisión. Salió del cuarto, fue a su habitación de servicio y cerró la puerta. Alejandro se quedó afuera. «Elena», llamó, «por favor, no hagas esto. No me abandones, no abandones a Sofía». Pero ella no respondió. Solo se sentó en la cama y lloró. Y decidió. Esta noche se iría, antes de arruinarlo todo, antes de herir a más personas. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con el llanto de Sofía. Miró el reloj. 6:30 a.m. Extraño. Elena siempre despertaba antes que la bebé. Siempre tenía el sueño ligero. El llanto de Sofía la despertaba inmediatamente. Se levantó, fue al cuarto de Sofía. La puerta estaba cerrada. Elena siempre la dejaba entornada. Siempre. Un nudo se le formó en el pecho. Abrió la puerta. Sofía estaba sola en la cuna, llorando. Miró alrededor. ¿Dónde estaba Elena? Tomó a Sofía en brazos. La bebé se calmó un poco, pero continuaba llorando suavemente, buscando. «Ena, Ena», balbuceaba. «Ena», era la palabra que más decía ahora, llamando a Elena. Alejandro salió del cuarto, corrió hacia el cuarto de servicio donde Elena dormía, dormía. La puerta estaba abierta. Entró. La cama estaba hecha perfectamente arreglada. Sus pertenencias no estaban. El armario vacío. El cepillo de dientes no estaba en el baño. El corazón de Alejandro se disparó. «No, no, no». Corrió a la cocina, con Sofía en brazos, y vio una carta sobre la mesa, doblada con su nombre escrito a mano. La tomó con la mano temblorosa, abrió, leyó. «Alejandro, vine aquí para ayudar a Sofía a tener un padre. Ahora lo tiene. Mi trabajo está completo. Quedarme sería egoísmo. Por tu reputación, por la memoria de Isabela y por la paz de Sofía. Gracias por dejarme ser parte de esta historia. Cuídala bien y cuídate, Elena». Alejandro sintió que el suelo se hundía. Leyó una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. No cambiaron. Se había ido, realmente se había ido. Corrió al cuarto de doña Carmen. Tocó repetidamente. «Carmen, Carmen». La puerta se abrió. Doña Carmen tenía los ojos rojos y una carta idéntica en la mano. «¿Dónde está?», preguntó Alejandro desesperado. Sofía lloraba en sus brazos.
Ena. Doña Carmen suspiró, las lágrimas cayendo. Se fue a casa de su madre, en el interior, en Cuernavaca. ¿Dónde? ¿Qué ciudad? Doña Carmen dudó. Déjala ir, Alejandro, es mejor así, para todos. No es mejor, gritó él. Luego bajó el tono, dándose cuenta de que estaba asustando a Sofía. No es mejor para ninguno de nosotros. Miró a Sofía. La bebé lloraba, buscándola. Sentía su falta, la necesitaba. Doña Carmen miró a su yerno. Vio el dolor en sus ojos, pero no era solo dolor, era desesperación, el miedo a perder a alguien de nuevo. Era amor, amor que finalmente se atrevía a admitir. ¿La amas?, dijo doña Carmen. No era una pregunta, era una afirmación. Alejandro se detuvo, miró a su suegra y por primera vez lo admitió en voz alta. La amo, Carmen, y no puedo perderla. No de nuevo, no puedo perder a otra persona que amo. Doña Carmen sonrió a través de las lágrimas. Entonces ve por ella. Trae a mi hija de vuelta. Alejandro asintió. Corrió a su cuarto, se cambió de ropa, tomó a Sofía, la puso en el coche con juguetes y biberones. Doña Carmen apareció con una maleta. Pañales, ropa, medicinas. Lo vas a necesitar, dijo. Alejandro tomó la maleta y abrazó a su suegra. Gracias por todo, por entender, por darme esta oportunidad. Isabela la hubiera amado, dijo doña Carmen con la voz embargada. Mi hija hubiera amado verte feliz de nuevo, hubiera amado a Elena por cuidar de ustedes. Alejandro sintió las lágrimas caer. Lo sé, lo siento como si ella la hubiera mandado para nosotros. Doña Carmen asintió. Ahora ve a buscarla. Trae a mi nuera de vuelta. Alejandro sonrió. Puso a Sofía en la sillita de la camioneta. La bebé estaba más tranquila, como si supiera, como si entendiera que iban a buscar a Ena. Condujo 5 horas por carretera hacia el interior de México. Doña Carmen le había dado la dirección. Un pueblo pequeño cerca de Cuernavaca, de esos donde todos se conocen. Sofía durmió la mayor parte del camino. Cuando estaba despierta, él le hablaba. Vamos a buscar a Elena. ¿La extrañas, mi amor? Papá también. Papá la extraña mucho, y papá le va a decir lo que debió haber dicho hace mucho tiempo, que la ama, que la necesita, que no puede vivir sin ella. La carretera parecía interminable, pero finalmente apareció el letrero del pueblo. Siguió las coordenadas del GPS, calles empedradas, casas sencillas, jardines con flores, niños jugando, tan diferente de Lomas, de Chapultepec, tan diferente de su mundo, pero era el mundo de ella, y de repente comprendió lo fuera de lugar que ella debió haberse sentido en esa mansión enorme, en ese evento lleno de gente rica y fría. Ella no pertenecía a ese mundo, pertenecía a este, simple, auténtico, lleno de vida. Se detuvo frente a una casa de portón de madera desgastada y un pequeño jardín con rosales. Apagó la camioneta, respiró hondo, tomó a Sofía en brazos y caminó hacia el portón. Tocó el timbre, el sintochi, corazón latiéndole a 1000, pasos en el interior. La puerta se abrió. Una señora de cabello gris, rostro cansado pero bondadoso, con unos ojos idénticos a los de Elena, su madre. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la señora, mirando a Alejandro, luego a la bebé. Buenos días, señora. Mi nombre es Alejandro. Necesito hablar con Elena. La señora dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Está aquí, pero está muy mal. Llegó de madrugada llorando. No quiso contarme qué pasó, solo dijo que no podía quedarse. Más, por favor, dijo Alejandro con la voz temblando. Necesito hablar con ella. Es muy importante. Necesito decirle que... La señora lo evaluó. Miró a la bebé y algo en su mirada se suavizó. Vio la sinceridad, la desesperación, el amor. Espere aquí, dijo cerrando la puerta. Alejandro se quedó en el portón. Sofía en sus brazos, el sol caliente dándole en la espalda, el corazón en la garganta. Escuchó voces adentro. Una era la de Elena. Estaba diciendo que no.
que no quería verlo, que no podía. Pero su madre insistía, decía que estaba con la bebé, que había viajado hasta allí, que merecía ser escuchado. Pasos. La puerta se abrió nuevamente y ahí estaba ella, Elena, ojos hinchados por el llanto, el cabello recogido en una coleta desordenada, una camiseta vieja sin maquillaje ni artificios, solo ella, vulnerable, hermosa. Vio a Alejandro, vio a Sofía. Se congeló, las lágrimas brotaron de inmediato. Sofía estiró los bracitos. Ena, ¿qué estás haciendo aquí?, susurró. Elena, con la voz quebrada. Alejandro dio un paso adelante. Vine a buscarte. Elena sacudió la cabeza. Las lágrimas caían libremente. Alejandro, no puedo. La gente va a hablar. Dirán que me aproveché, que estoy sustituyendo a Isabela. No puedo hacer eso con su memoria. No puedo hacerte eso. ¡Que hablen!, dijo Alejandro dando otro paso. ¡Que hable el mundo entero! No me importa. Me importó toda la vida lo que la gente pensara, dijo él, alzando la voz. ¿Y sabes a dónde me llevó? A un agujero tan profundo que pensé que nunca saldría. Durante 4 meses viví como un muerto. Tenía todo: dinero, éxito, una hija hermosa, pero estaba muerto por dentro. Tú me enseñaste a estar vivo de nuevo. Me enseñaste a ser padre. Me enseñaste que honrar a quien amamos no es enterrarnos con ellos, es continuar, es vivir, es amar de nuevo. Pero la gente, comenzó Elena. ¡Que se jodan!, interrumpió Alejandro con voz firme y apasionada. Isabela no hubiera querido esto para mí. No hubiera querido verme marchitándome, escondiéndome, con miedo de vivir. Ella hubiera querido que fuera feliz, que Sofía creciera con amor, que tuviera el valor de volver a empezar. Él dio otro paso. Estaba muy cerca. Yo amaré a mi esposa para siempre. Siempre estará aquí. Se golpeó el pecho. Pero también me enamoré de ti. Y no tengo vergüenza de eso. No tengo miedo. No más. Elena sollozó. Alejandro, y si sientes, aunque sea un poco, lo que yo siento, continuó él, con los ojos llenos de súplica, si sientes que esto, apuntó al espacio entre ellos, es real, verdadero, por favor, vuelve a casa, vuelve con nosotros. Sofía, que había estado tranquila, extendió sus bracitos hacia Elena y balbuceó: Ena, ma. El tiempo se detuvo. Alejandro abrió los ojos, enormes. Elena se llevó la mano a la boca. La madre de Elena, que observaba desde la puerta, soltó un suspiro ahogado y emocionado. «Mamá», repitió Sofía mirando directamente a Elena. La primera vez que decía la palabra completa, y era para ella. Elena se derrumbó. Fue hacia Alejandro, tomó a Sofía en sus brazos, abrazó a la bebé con fuerza y lloró. Sofía agarró su cabello. «Mamá, mamá». Alejandro abrazó a las dos, apretando fuerte, como si temiera despertar y descubrir que nada era real. «Somos una familia», susurró al oído de Elena. «Eres parte de nuestra familia, eres mi familia». Elena se apartó un poco, mirándolo a los ojos, vulnerables, pero llenos de certeza. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de no ser suficiente, miedo de decepcionarte, miedo de no poder honrar su memoria». «Ya la honras», dijo Alejandro sosteniendo su rostro, «porque me ayudaste a vivir de nuevo, y eso es lo que ella hubiera querido. Ella era generosa, era bondadosa, te hubiera amado por cuidar de mí y de Sofía». Elena cerró los ojos, dejó que las palabras penetraran y finalmente se permitió creer, se permitió sentir. Se permitió amar. «Sí», susurró, «somos una familia». Alejandro sonrió, con una sonrisa, empapada en lágrimas. Apoyó su frente en la de ella. «Gracias por no rendirte conmigo, por hacerme creer que merezco vivir de nuevo, por amarme a pesar de todo». Elena sostuvo el rostro de él. «Gracias por dejarme amarlos, por darme una familia, por darme un hogar». Se besaron allí, en el umbral de esa casa sencilla, con Sofía entre ellos.
La madre de Elena lloraba de emoción en la puerta. Vecinos curiosos espiaban por las ventanas. Niños pararon de jugar para mirar, pero nada de eso importaba. En ese momento, 3 personas rotas habían encontrado una manera de repararse juntas. 3 almas perdidas habían encontrado el camino de vuelta a casa, al amor, a la vida. La madre de Elena se acercó, se secó las lágrimas y miró a Alejandro. «Cuida bien de mi hija», dijo con voz firme pero gentil. «Lo haré», prometió Alejandro. «Con mi vida». La señora sonrió, mirando a Elena. «Mereces ser feliz, hija mía. Tu padre habría estado tan orgulloso de la mujer en la que te convertiste». Elena abrazó a su madre. «Gracias, mamá, por todo, por criarme sola, por enseñarme a ser fuerte, por darme el ejemplo de que es posible volver a empezar». La señora besó la frente de su hija. «Ahora ve a vivir tu vida, a construir tu familia y sé muy, muy feliz». Elena asintió. Tomó las pocas cosas que había traído. Alejandro las guardó en la camioneta. Sofía estaba radiante, sonriendo, diciendo «mamá», una y otra vez, como si hubiera guardado esa palabra, esperando el momento justo. Se despidieron. Subieron a la camioneta y emprendieron el viaje de regreso. Durante el camino hablaron de todo, del futuro, de sus miedos, de sus esperanzas. «Nos vamos a casar», dijo Alejandro de repente. Elena lo miró. «¿Qué? Nos vamos a casar. No ahora, no mañana, pero pronto, cuando quieras, cuando te sientas lista, porque quiero que el mundo sepa, quiero que todos sepan que eres mía, que Sofía es nuestra, que somos una familia de verdad». Elena sonrió. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran de alegría. «¿Y la gente que va a hablar?», preguntó con un brillo de desafío en los ojos. «Que hablen», dijo ella. «Vamos a demostrar que el amor es más fuerte que cualquier juicio, que volver a empezar no es olvidar, es honrar, es continuar». Ella asintió, extendió la mano, él la sostuvo y siguieron hacia su hogar, hacia la vida, hacia el futuro que eligieron construir juntos. Cruzaron las montañas que rodeaban el Valle de México. Los paisajes semidesérticos del camino se transformaban en la belleza del valle. Sofía dormía tranquila en el asiento trasero, como si supiera que todo estaría bien. Alejandro miró a Elena de reojo mientras conducía. Ella miraba por la ventana, una sonrisa suave en los labios, el cabello suelto, moviéndose con el viento que entraba por la ventana entreabierta. Él sintió algo que no sentía desde antes de perder a Isabela. Paz, paz verdadera. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Elena se giró hacia él. «En todo, en lo extraña que es la vida. Hace 4 meses estaba rota, sin trabajo, sin esperanza, y ahora tengo una familia, tengo un hombre que me ama, tengo una niña que me llama mamá. Es como un sueño». «No es un sueño», dijo Alejandro apretando su mano. «Es real, y vamos a hacerlo funcionar. No será fácil, la gente va a hablar, habrá días difíciles, pero estaremos juntos, y eso es lo único que importa». Elena asintió, se inclinó y besó su mejilla. «Te amo», susurró, y era la primera vez que lo decía en voz alta. Alejandro sintió que el corazón le estallaba en el pecho. «Yo también te amo, tanto que asusta». Continuaron el viaje. Las horas pasaron. Hicieron paradas para alimentar a Sofía, para cambiar pañales. En una gasolinera, mientras Alejandro llenaba el tanque, una señora mayor se acercó a Elena. «¡Qué bebé tan hermosa!», dijo sonriendo. «Gracias», respondió Elena. «¿Es su hija?». Elena dudó, mirando a Sofía, a esos ojos color miel que tanto se parecían a los de Isabela, al hoyuelo en la barbilla, y sonrió. «Sí, es mi hija». La señora sonrió. «Se nota que la ama mucho, que Dios la bendiga». Cuando la señora se fue, Alejandro apareció. Había escuchado todo. Abrazó a Elena por detrás, mirando a Sofía en sus brazos. «Eres su mamá», susurró, «en todo lo que importa». Elena se apoyó en él. «Lo sé,
y voy a cuidarla como si la hubiera traído al mundo. Lo sé, dijo él, por eso te amo. Finalmente, después de 5 horas, vieron las luces de la Ciudad de México a lo lejos, la ciudad iluminada en la noche, y más allá, las oscuras laderas de las lomas. Hogar. Al llegar a la mansión, doña Carmen estaba esperando en la puerta, las luces del porche encendidas. Al ver la camioneta, corrió. Alejandro apenas detuvo el vehículo cuando ella ya estaba abriendo la puerta trasera, tomando a Sofía en brazos. «Mi nieta», lloraba, «mi bebé hermosa, te extrañé tanto». Sofía se rió. «Vuela», dijo. Era su manera de decir abuela. Doña Carmen miró a Elena, que salía de la camioneta. Las dos mujeres se miraron, y entonces doña Carmen hizo algo que sorprendió a Alejandro. Dio un paso adelante y abrazó a Elena con fuerza. «Gracias», susurró, «por hacerlo feliz, por cuidar a mi nieta, por traer vida de vuelta a esta casa». Elena lloró. Abrazó a la señora de vuelta. «Voy a honrar su memoria», prometió. «Voy a cuidar de ellos, lo prometo». «Lo sé», dijo doña Carmen. «Mi hija te hubiera amado. Estoy segura de eso». Entraron a la casa, y fue como si la energía hubiera cambiado por completo. Ya no había peso, ni tristeza, densa en las paredes. Había esperanza, futuro, amor. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro llevó a Elena al estudio, al lugar donde todo había comenzado, donde ella lo había obligado a cargar a su hija por primera vez, donde él se había roto, donde había comenzado a sanar. Los portarretratos de Isabela seguían allí, en el escritorio, en las paredes. Elena los miró. Alejandro la observó. «¿Te molesta?», preguntó suavemente. Elena sacudió la cabeza. «No, es parte de esta familia. Siempre lo será. No quiero que sus fotos desaparezcan. Quiero que Sofía crezca conociendo a su mamá. Su primera mamá». Alejandro sintió las lágrimas arderle los ojos. Fue al escritorio. Tomó el portarretrato más grande, Isabela sonriendo en un jardín, la mano en su barriga de embarazada. «Mira», dijo, mostrándole la foto a Elena, «esta es Isabela. Era divertida, inteligente, amaba las orquídeas, cantaba desafinado, pero no le importaba. Hacía las mejores enchiladas del mundo y me amó con todo lo que tenía». Elena tomó el portarretrato con cuidado. Miró la foto. «Era hermosa», dijo. «Sofía tiene sus ojos». «Sí», sonrió Alejandro. «Los tiene. Y cada vez que la miro, veo un pedacito de ella. Pero ya no duele como antes. Ahora es dulce. Es un regalo. Un recordatorio de que tuve la suerte de amarla». Elena devolvió la foto. Alejandro la colocó de vuelta en el escritorio. Luego sacó algo de un cajón. Una cajita de terciopelo azul. La abrió. Dentro había un anillo sencillo y hermoso. Una banda de oro con un diamante pequeño. «Este era el anillo de compromiso de Isabela», dijo. «Carmen me lo dio hace unas semanas. Dijo que Isabela hubiera querido que yo lo usara de nuevo, que ella no hubiera querido que quedara guardado en un cajón». Elena miró el anillo, el corazón acelerado. Alejandro sacó el anillo de la caja y se arrodilló. Elena se llevó las manos a la boca, las lágrimas cayendo. «Elena Solís», dijo Alejandro, la voz temblando pero firme. «No soy perfecto. Tengo un pasado. Tengo cicatrices. Tengo días en que todavía lloro por ella, pero te amo. Amo tu bondad, tu paciencia, tu fuerza. Amo cómo amas a mi hija, cómo me enseñaste a vivir de nuevo. ¿Te quieres casar conmigo?». Elena lloró, asintió. No podía hablar, solo asintió. «¿Es un sí?», preguntó Alejandro sonriendo a través de las lágrimas. «Sí», logró decir ella finalmente. «Sí, sí, sí». Él deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la besó. Un beso profundo, lleno de promesa, lleno de esperanza, lleno de amor. Cuando se separaron, Elena miró el anillo en su dedo. Brillaba suavemente a la luz del estudio.
¿Estás seguro de esto?, preguntó. De usar su anillo, Alejandro asintió. Ella hubiera querido que lo usaras. Quería que este anillo representara amor. Y lo hace. Representó mi amor por ella y ahora representa mi amor por ti. No es sustituir, es continuar. Elena lo abrazó fuerte. Voy a cuidar de este anillo como si fuera el tesoro más preciado, prometió. Porque lo es. Porque representa todo. Tu pasado, nuestro futuro, el amor que nos trajo aquí. Y en ese estudio, rodeados de fotos de Isabela, sellaron su compromiso, no con la muerte del pasado, sino con la vida que continuaba, con el amor que se multiplicaba, con la familia que crecía. Porque así es como debe ser. El amor no termina, se transforma, se expande, se convierte en algo nuevo sin perder lo que fue. Y esa es la lección más hermosa de todas. 6 meses después, la mansión en Lomas de Chapultepec estaba irreconocible, llena de vida, risas, música, juguetes por todas partes. Fotos nuevas en las paredes, pero las fotos antiguas también seguían allí. Isabela sonriendo, Isabela embarazada, Isabela y Alejandro en sus viajes, porque ella era parte, siempre lo sería. Alejandro y Elena se casaron. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la mansión. Solo familia y amigos verdaderos. Doña Carmen fue la madrina de Elena. Caminó con ella hasta el altar improvisado y al entregar la mano de la muchacha a Alejandro, le susurró: «Cuídala, como mi hija hubiera querido. Lo voy a hacer», prometió Alejandro, siempre. La fiesta fue sencilla pero llena de amor. Sofía, ahora de 1 año, correteaba por el césped con un vestidito blanco. Hablaba bien ahora. Papá, mamá, abuela, y llamaba a Elena mamá, sin dudar, sin confusión, porque para ella Elena era su mamá, la mamá que estaba allí, que la amaba, que la cuidaba. Algunas personas de la alta sociedad no asistieron a la boda, pero muchos sí, y los que importaban estaban allí. Doña Carmen, la madre de Elena, sus hermanos, amigos verdaderos de Alejandro, personas que entendieron, personas que celebraron el nuevo comienzo. Ahora, la vida había establecido un nuevo ritmo. Alejandro redujo su carga de trabajo. Salía de casa más tarde, volvía más temprano, almorzaba en casa siempre que podía, cenaba con la familia todas las noches. No quería perder ni un momento más. No quería vivir más en piloto automático. Elena retomó la universidad de pedagogía. Alejandro insistió: «Tienes un sueño y yo te voy a ayudar a realizarlo». Ahora estaba en el último año. Quiere abrir una guardería para niños de bajos recursos y Alejandro ya estaba ayudando a financiar el proyecto. Doña Carmen vivía con ellos. Tenía su propio cuarto, un refugio, pero pasaba los días con la familia, con su nieta, ayudando a Elena, cuidando el jardín. Y todas las semanas iba al panteón a visitar a Isabela. A veces Elena iba con ella. Ponían flores frescas, conversaban con Isabela contándole las novedades, cómo crecía Sofía, cómo Alejandro estaba bien, cómo la vida continuaba. No porque olvidaron, sino porque ella lo hubiera querido así. En el estudio de Alejandro había una foto de Isabela, la más bonita, sonriendo de esa manera que iluminaba todo, siempre con flores frescas a su lado. Elena las colocaba todas las semanas sin que Alejandro se lo pidiera. Simplemente lo hacía, porque entendía, porque respetaba, porque amaba al hombre que él era, incluyendo todo el pasado que lo moldeó. Alejandro siempre le agradecía con un beso en la frente, con un abrazo fuerte, con palabras que no siempre eran necesarias, pero que él se esforzaba por decir. No olvidó, nunca lo haría. Isabela fue su primer amor, la madre de su hija, y siempre tendría un lugar sagrado en su corazón. Pero había aprendido algo precioso, que el corazón es lo suficientemente grande para albergar más de un amor, que amar de nuevo no es traición, es honra, porque quien ama de
Verdad quiere que la otra persona sea feliz, aunque ya no esté allí para verlo. Una tarde de domingo, Alejandro y Elena estaban en la terraza. Sofía dormía la siesta. Doña Carmen había salido. La casa estaba en silencio. Un silencio extraño, pero bienvenido. Alejandro estaba sentado en la mecedora. Elena estaba en su regazo, la cabeza apoyada en su hombro. Miraban el jardín, los árboles meciéndose con el viento, el cielo azul. ¿Crees que ella lo entendería?, preguntó Alejandro en voz baja, mirando hacia arriba como si Isabela pudiera estar escuchando desde donde estuviera. Elena sostuvo su mano, entrelazando sus dedos. Creo que ella me envió a ti, para que ninguno de los dos se quedara solo, para que Sofía tuviera una familia completa, para que volvieras a vivir, para que yo aprendiera lo que es amar de verdad. Alejandro besó la parte superior de su cabeza. Estaba tan perdido, tan roto. Pensé que nunca podría mirar a Sofía sin sentir ese dolor desgarrador por dentro. ¿Y ahora?, preguntó ella suavemente. Ahora la miro y veo un milagro. Veo a Isabela, sí, siempre la veré. Pero también veo a la hija que casi pierdo por cobardía. Veo a la niña increíble en la que se está convirtiendo. Veo el futuro, y eso no disminuye el pasado, solo lo completa. Respiró hondo. Miró a Elena. Gracias por no rendirte con el hombre roto que encontraste, por tener paciencia, por obligarme a despertar, por darme una segunda oportunidad para ser feliz. Elena sonrió, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Gracias por dejar que ese hombre se reparara, por tener el valor de vivir de nuevo, por dejarme ser parte de esta historia hermosa, por darme una familia, un hogar, un amor que ni siquiera sabía que era posible. Se besaron suavemente, demoradamente, llenos de promesa, llenos de gratitud, llenos de todo lo que no necesitaba ser dicho, porque ya estaba allí, palpable y verdadero entre ellos. Y allí, en esa terraza, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, comprendieron. La vida había encontrado un camino, a través del dolor, a través de la pérdida, a través del miedo, a través del juicio. La vida había encontrado una manera de seguir adelante, porque amar de nuevo no es olvidar, no es sustituir, no es traicionar, es tener el valor de continuar, es honrar a quien se fue viviendo plenamente, es comprender que el amor no se acaba, se transforma, se expande, se reinventa, se multiplica. Alejandro amó a Isabela, la ama hasta hoy y la amará para siempre, pero también ama a Elena de una manera diferente, pero no menos verdadera, no menos profunda, no menos real. Y eso no disminuye ninguno de los dos amores. Solo prueba que el corazón humano es extraordinario, capaz de guardar, de curar, de perder y de volver a empezar. Sofía despertó de la siesta. Escucharon sus ruiditos por el monitor, las risitas, los sonidos que hacía jugando sola en la cuna. Elena iba a levantarse, pero Alejandro la detuvo suavemente. «Yo voy», dijo. Sonrió para ella, besó su frente. «Descansa un poco». Fue al cuarto, abrió la puerta despacio. Sofía estaba de pie en la cuna sosteniendo las barandas. Al ver a su padre, abrió la sonrisa más grande. «Papá». «Hola, mi amor. ¿Dormiste bien?». La tomó en brazos. Ella se acurrucó en su pecho, cálida, segura, amada. «¿Dónde está mamá?», preguntó. «Está afuera. Vamos a verla». Sofía asintió, animada. Fueron a la terraza. Cuando Elena vio a los dos, su corazón se llenó por completo. Sofía estiró los bracitos. «Mamá». Elena la tomó en brazos, cubrió su rostro de besos. «Hola, mi amor. Hola, mi princesa hermosa». Alejandro observó a las dos personas que más amaba en el mundo, juntas, felices, vivas. Su pecho se llenó de una emoción tan grande que apenas cabía. Gratitud, amor, paz. Miró al cielo, a donde quiera que estuviera Isabela, y susurró mentalmente:
Gracias, amor, por todo, por enseñarme a amar, por darme a Sofía, por haber sido la persona increíble que fuiste, y gracias por darme fuerzas para continuar, por perdonarme, por entender. Prometo cuidarla bien, a las dos, y nunca te olvidaré, nunca. Una brisa suave pasó, tocó su rostro, trayendo el olor a flores del jardín, como una respuesta, como un abrazo, como una bendición. Y la vida continuó, porque es eso lo que hacemos, continuamos, aunque duela, aunque parezca imposible, continuamos, por nosotros, por los que amamos, por los que se fueron y quieren vernos felices, por los que llegaron y nos enseñan a vivir de nuevo. Alejandro se unió a sus mujeres, abrazó a las dos. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Sofía se rió, esa risa cristalina de niño que no conoce el dolor, que solo conoce el amor. Las amo, dijo Alejandro, a las dos, al mundo, a quien quiera escuchar. También te amamos, respondió Elena, besando su mejilla. Sofía imitó, dando un besito húmedo en el rostro de su padre y luego en el de su madre. Amor, dijo, una palabra nueva que había aprendido esa semana. Así es, mi amor, dijo Elena, sonriendo a través de las lágrimas de felicidad. Amor, eso es lo que somos. Amor. Y así terminó esta historia, no con un final, sino con un nuevo comienzo, porque la vida no está hecha de finales, está hecha de capítulos. Y a veces los capítulos más hermosos vienen después de los más dolorosos. Solo hay que tener valor, solo hay que creer, solo hay que permitirse, solo hay que vivir de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, siempre. Porque mientras hay vida, hay amor, y mientras hay amor, hay esperanza, y mientras hay esperanza, hay un mañana que vale la pena vivir. Alejandro, Elena y Sofía, tres almas que se encontraron en el momento exacto en que más se necesitaban, tres corazones rotos que se unieron y se curaron, tres vidas que probaron que el amor es más fuerte que el dolor, que volver a empezar no es olvidar, que honrar el pasado es vivir plenamente el presente y construir juntos un futuro lleno de promesas. Y si te preguntas si su felicidad duró, si el juicio de la gente se detuvo, si todo quedó perfecto, la respuesta es: la vida no es un cuento de hadas. Hubo días difíciles, hubo momentos en que Elena se sintió insegura, hubo veces en que Alejandro todavía lloró por Isabela, hubo juicios que dolieron, pero ¿sabes qué más hubo? Hubo amor, mucho amor. El tipo de amor que elige quedarse, aunque sea difícil. El tipo de amor que lucha, que perdona, que comprende, que crece. Y ese tipo de amor es el que construye familias de verdad. No las perfectas, sino las reales. Y, al final, eso es lo que importa. No la opinión de los demás, no el juicio de la sociedad, sino el amor que existe dentro de casa, el amor que cura, el amor que transforma, el amor que permite que personas rotas vuelvan a estar completas. Porque amar de nuevo no es olvidar a quien amamos antes, es probar que ese amor nos enseñó bien, nos enseñó a ser capaces de amar aún más, de amar mejor, de amar siempre. Y ese es el mayor homenaje que podemos hacer a quien se fue. No dejar de vivir, no dejar de amar, no dejar de creer que vendrán días mejores, porque vienen, siempre vienen, para quien tiene el valor de continuar.